Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y aprendiendo más sobre la palabra de nuestro buen Dios, sobre el Evangelio de Mateo, donde llevamos ya unos cuantos años estudiándolo versículo a versículo y hemos ido avanzando poco a poco hasta que en esta ocasión, en esta semana, nos vamos a detener ahora en el versículo 37 del capítulo 26. Así nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El viernes veíamos cómo el Señor llegó hasta el huerto de Getsemaní con todos sus discípulos y lo que hizo fue comenzar a orar porque él sabía el momento tan difícil que tenía por delante. Pero lo que estamos viendo ahora en este versículo es que no fue delante de todos que el Señor se entristeció o que el Señor se angustió en gran manera, sino que solo lo hizo delante de tres de ellos, concretamente delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Sabemos que el Señor tuvo muchísimos discípulos a lo largo de todo su ministerio. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, allí vamos a encontrar al Señor enviando, dice la Biblia, de dos en dos a 70 de sus discípulos. Pablo menciona en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 6, cómo Jesús, una vez que resucita, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero también podemos observar cómo para el momento más crítico de su vida decidió reunirse en aquel aposento con solo 12 discípulos. Y ahora en el Getsemaní únicamente con tres de ellos. Y créeme que esto no es porque Pedro, Jacobo o Juan fueran, ¿cómo decirlo?, más importantes que los demás o fueran mejores. No, 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 no. Esto fue porque el Señor en su perfecta soberanía quiso acercarlos a ciertas escenas más íntimas. Recordemos que en aquel momento tan glorioso como lo fue sin duda alguna la transfiguración de Jesús, que ya estudiamos en su día en el capítulo 17 de Mateo, quien estuvo presente fueron también estos tres discípulos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, hasta el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 5 y en el versículo 37, allí nos vamos a encontrar que a la hora de resucitar a la hija de Jairo, Jesús solo permitió que les acompañara Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y por qué?, te preguntarás tú. Bueno, la Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 16, que esto no depende del que quiere, esto no depende del que corre, esto depende del que Dios tenga misericordia. Sin duda alguna, claro que es toda una bendición, claro que es todo un privilegio, un inmenso privilegio poder ser tan cercano a Jesús, claro. Pero también tenemos que saber que eso conlleva un alto grado de responsabilidad. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice que a toda aquella persona a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. Pedro, Jacobo y Juan, es cierto que fueron privilegiados por poder presenciar cosas que otros no pudieron presenciar. Pero también es cierto que después a ellos se les demandó muchísimo. Fue Pedro el que se puso en pie por primera vez para predicar valientemente la palabra de Dios en el día de Pentecostés. Fue Jacobo en el que se convirtió en el primer mártir de los 12 discípulos. Y fue Juan el que vivió un destierro por causa de la palabra de Dios a una isla llamada Patmos, donde allí, entre otras cosas, se le reveló lo que nosotros hoy conocemos por el nombre del libro del Apocalipsis. Y todo esto nos enseña que los privilegios espirituales siempre vienen acompañados de responsabilidades espirituales. Muchas personas desean tener experiencias profundas con Dios, qué bueno.
recibir más revelación, ocupar lugares de mayor influencia, desempeñar ministerios quizá más grandes, más visibles. Pero no todos están dispuestos a asumir el precio que eso conlleva. Estar más cerca de Jesús no significa llevar una vida más cómoda, no, todo lo contrario. Las personas más cercanas a Jesús tienen una vida donde hay un mayor nivel de compromiso, un mayor nivel de entrega y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, un mayor sufrimiento por causa del Evangelio. Por eso nunca se debe envidiar el lugar que Dios le ha dado a otro creyente. La tendencia natural del ser humano, por desgracia, es envidiar el privilegio que otros tienen o que otros reciben. Que eso es lo que le pasó curiosamente a José cuando el padre le otorgó la túnica de colores. La Biblia dice literalmente que sus hermanos le aborrecieron. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que tener la túnica de colores conlleva también una mayor responsabilidad. José no solo recibió la túnica, también recibió sueños de parte de Dios. Y junto con esos sueños llegó el rechazo, la traición, la esclavitud, la falsa acusación e incluso la cárcel. ¿Qué te parece? Todos los creyentes desean esa túnica de colores, ¿verdad? Pero ¿cuántos creyentes? Yo diría que pocos o prácticamente ninguno están dispuestos a pasar por el pozo que pasó José, por la casa de Potifar, por la prisión. Así lo mismo ocurrió con Pedro, con Jacobo, con Juan. Claro que ellos disfrutaron del privilegio de ser personas muy íntimas, muy cercanas a Jesús. Pero también vemos cómo después tuvieron muchísima responsabilidad que otros no tuvieron. Lo que también tenemos que entender que en este versículo de hoy, Jesús no les permitió ver quizá un milagro o un momento especial, como si lo fue el momento de la transfiguración. No. Aquí lo único que Pedro, Jacobo y Juan contemplaron fue una escena de dolor. Una escena donde Jesús se entristeció y se angustió en gran manera. Ser discípulos cercanos a Jesús también conlleva tener que cargar con el peso del padecimiento. Pablo escribió en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo no quería conocer solamente el poder de Cristo. Pablo también quería conocer la comunión con sus padecimientos, sus sufrimientos. Y antes de terminar, tenemos que recalcar el hecho de que Jesús se entristeció. Jesús se angustió. Y aquí lo que vemos una vez más es la humanidad del Señor Jesús. Jesús no fingió ser un hombre. Jesús fue un verdadero hombre sin dejar de ser un verdadero Dios. Y por eso se entristeció, por eso se angustió. Y esto nos recuerda que la santidad o la cercanía con Dios, hermano, no elimina la sensibilidad. La obediencia a Dios no elimina el dolor. Jesús no fue menos santo por entristecerse, claro que no. Jesús no fue menos obediente por angustiarse. De hecho, al contrario, creo yo. En su tristeza podemos observar la pureza de su humanidad y podemos observar la profundidad de su obediencia. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, que en la vida hay un tiempo para todo. Y dentro de esos tiempos hay un tiempo de llorar y hay un tiempo, como dice el versículo 4, de endechar, es decir, de lamentarse, de llorar. ¿Y tú sabes qué hay que hacer en el tiempo de llorar? Llorar. Entendamos que estar triste o estar angustiado, hermano, no es pecado, es parte de la vida. El problema no es sentir tristeza o sentir angustia, sino que el problema es permitir, es dejar que esa tristeza te aparte de Dios. Si te das cuenta, Jesús hizo justamente lo contrario. En el momento de mayor tristeza y angustia de toda su vida, lo que hizo fue acercarse más al Padre. Y ahí está la gran diferencia entre una tristeza que destruye y una tristeza que nos conduce a la victoria.
Por eso te digo que cuando llegue el tiempo de llorar, hermano mío, no te avergüences de hacerlo. Pero tampoco llores lejos de Dios. Haz de tu Getsemaní un lugar de comunión con Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ti, Señor. Y a veces lo hacemos alegres, contentos, gozosos, pero a veces nos toca acercarnos a ti en tristeza, incluso en agonía, Señor. Pero qué bueno saber que en todos esos momentos, en todas esas etapas de nuestra vida, tú siempre estás ahí presente. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Me gustaría que, como cada lunes, pedirte que por favor compartas conmigo aquí en los comentarios de este vídeo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, el sermón, el título, el versículo central por el cual el pastor desglosó toda la predicación, y así podemos aprender todos juntos un poquito más acerca de la palabra de Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.